Y yo te felicito por el año que no nos habíamos visto en este 2019. Así es, muchas gracias. Al contrario, pues que sea un buen 2019, mi querida Lupita. Y a ver, protocolo en las empresas. Hijos, es que hay tanto que abarcar. Así es. Porque hay muchas cosas que hacemos y que estamos habituados a hacer que están equivocadas, ¿no? Sí. 95% de empresas en México, solamente 95 viven en el anonimato. Solamente 5% se han encargado y se ha preocupado por tener un protocolo. El protocolo es el orden que tú le vas a tener a tu empresa, no porque digas que tu lugar es un establecimiento tal vez de comida o porque digas que es una clínica, no creas que sí debes de estar incluido en este protocolo. El protocolo de la empresa son las reglas, Gilberto, divididas en 3 partes. Reglas para tu equipo de trabajo, reglas para tu cliente y reglas de operación dentro de una empresa. ¿A qué me refiero con estas reglas, Gilberto? ¿Cómo actuar en caso de sismo? ¿Qué hacer en caso de robo? ¿Qué hacer cuando una clienta llega molesta? ¿Qué hacer o cómo funcionar en redes sociales? Cerrar tu página, quitar la calificación, contestar y o dejar en visto. Todos estos pequeños detalles son lo que hoy a las empresas les están dando precisamente el plus. ¿A qué me refiero, Gilberto? Ya no es válido y ya no basta y ya no es suficiente el precio o las 3B, el bueno, el bonito, el barato, ¿no? Antes era bueno, bonito y barato, ya soy una empresa exitosa. Eso ya es un común denominador que encuentras de por sí en todas las empresas. ¿Qué es lo que está haciendo a las empresas precisamente exitosas? Es este plus o esta diferenciación de personalizar sus servicios. Ejemplo muy claro. ¿Cuál es el protocolo, Gilberto, cuando llega una persona a Televisa Puebla? El protocolo es que te dan la bienvenida, te piden para accesar una credencial de lector y te sugieren que te pongas el gafete a la vista. ¿Cuál es el protocolo para que yo haya estado esta tarde contigo, Gilberto? Tú, como eres muy organizado, un mes antes me solicitaste la invitación y me dijiste los temas. Ese es el protocolo que le permite comunicar a tu empresa y que tu audiencia recibe que eres una persona organizada. Si tú crees que la compra o que tu venta termina en el momento de la transacción, es un error. Tú terminas la venta cuando terminas de dar ese servicio o ese producto y le preguntas a tu cliente, ¿cómo fue tu compra? ¿Qué te gusta o qué no te gusta? ¿Qué tienes que incluir en un protocolo? Súper sencillo. Misión, tu visión, tu filosofía, un manual donde le indique a tu equipo de trabajo cuál es la hora de entrada, a qué hora puedes comer. Quien entra a 9 de la mañana debe de llegar desayunado, no puede llegar a desayunar a una empresa, ni puede llegar a pintarse las uñas en el área de recepción. Dentro de un protocolo también debes de incluir qué hacer en un caso de robo, Gilberto. Hay muchas empresas que llega el ladrón y que no saben ni qué hacer, a dónde llamar. Y, por ejemplo, puedes tener claves internas que te puedan permitir a ti evitar la crisis. Esas claves internas es, pues, tal vez decirle a tu equipo de trabajo que griten una frase, activar la alarma, que sepan cómo reaccionar y cómo funcionar. Otra de las situaciones que deben incluir tu protocolo es si hay un cliente molesto, cómo platicar con él, cómo interactuar, si es el reclamo por redes sociales. Hay personas que les encanta exagerar y es que quiero ver ahorita a tal persona que es la dueña de la empresa y pues hay que entender que para ello está un equipo de trabajo. Entonces, tenemos que incluir en ese protocolo qué hacer en caso de que el producto no tenga la garantía, de que el producto no tenga las características que el comprador está exigiendo. Y sobre todo ese protocolo te va a ayudar a 2 cosas súper importantes. La primera, a que no haya ilusos para que no haya desilusionados, ¿no? Tu equipo de trabajo cuando está, valga la redundancia, en el trabajo, vaya, en su área laboral, pues comienza a tener estas pequeñas situaciones permisivas de sacar su barniz, de desayunar su granola ahí en la entrada del trabajo, pues de salirse 20 para las 8 de la noche. Y una empresa lo que le permite comunicar con fiabilidad es que cierre siempre a la misma hora y abra a la misma hora. Entonces, eso es lo primero que te va a permitir, que comuniques que es una empresa formal. Y la segunda es muy importante, que tú le digas a tu equipo de trabajo lo que sí y lo que no puede hacer. Imagínate, Gilberto, que llegan
personas que estás solicitando en trabajo y tienes que explicarle todo. Mira, tienes que entrar a tal hora, Claro. tienes que venir vestido de tal manera, tienes que tener en tus redes sociales. No, qué mejor que tengas un manual y que le digas a tu equipo de trabajo, bienvenido a la empresa, te entrego este manual de 5, 10 hojas, 20 hojas que te incluye la filosofía, la misión. Como empresa, qué es lo que nos importa mucho más en nuestros clientes. Como empresa, cuáles son tus horas de comida, de salida, qué es lo más importante para nosotros. Eso te va a permitir como empresa tener esa diferenciación o ese famoso plus que ahora todos buscamos y que nos hacen exitosos. Y creo que a final de cuentas el tener las reglas muy bien establecidas, Lupita, nos permite muchos dolores de cabeza, ¿no? Porque a final de cuentas, para los jefes, a veces, si se va creciendo de una pequeña empresa a una gran empresa, este crecimiento a veces puede resultar doloroso en maltrato al cliente o también en ciertas libertades que pueden tomarse los empleados, ¿no? Entonces, si lo tienes por escrito, ahí sí no hay pierde, ¿verdad? Así es. Y aparte, Gilberto, involucras a tu equipo de trabajo a ser una empresa innovadora. Ya no estamos en la época de la empresa tradicional donde el cliente siempre tiene la razón. Ya no, Gilberto. Ya como empresa y como líderes tenemos que también ampliar nuestro panorama y defender también a nuestros equipos de trabajo, porque muchas veces el cliente no tiene la razón, sino que se aferra a algo que no existe. Y este tema del protocolo funciona mucho precisamente para prevenir y evitar crisis. ¿Cuántas veces puede llegar una clienta molesta a reclamarte ahí y todos los demás están escuchando? Hasta para eso sirve el protocolo. ¿Qué hacer? Uno, le solicitas a la clienta o al cliente que se calme, que entiendes que está molesto, molesta, es decir, empatas, y después lo llevas a una área donde puedas platicar a sola o solo con ellos. Y esos detalles son los que les permiten a las empresas que hoy son exitosas personalizar su servicio y no como simple, sí, no. Otro protocolo que deben de incluir las empresas es la garantía. Hay muchas empresas que no te incluyen la garantía, te dan un servicio o te venden tal vez la ilusión de que el cabello te crezca enorme o que si estás calvo, pues el cabello te va a nacer en una semana. La garantía es un pequeño papel que tú haces y redactas y al igual que un comprobante o al igual que un contrato legal, le van a permitir al cliente sentirse a gusto cuando paga, porque sabe que si ese servicio no se va a llevar al 100%, hay una garantía de compra. Claro. En todos los servicios, Gilberto, hasta el que menos te puedas imaginar. Incluso a veces hay el fabricante, ¿no? Si estás vendiendo un teléfono o lo que sea, el fabricante da una garantía e incluso quien lo vende te dice, bueno, a lo mejor te da el fabricante te da 1 año de garantía, pero yo como vendedor te estoy dando 1 año más, ¿no? Entonces, eso como tú lo dices, te da también cierta seguridad. Ahora, ¿de quién depende? ¿Es el dueño de la empresa quien tiene que hacer todos los lineamientos, digamos, o los directivos en un momento dado? Así es. ¿Se puede involucrar al resto del personal? ¿De qué manera se pueden realizar estos protocolos? Es decir, me estás preguntando si de dictadura o democracia. Exacto. Yo te lo voy a responder muy sencillo, Gilberto. El líder es el CEO de la empresa, el que inspira. El director general de la empresa es el que regaña, el que descuenta, el que te dice que llegaste tarde. No hay que confundir estas figuras. El líder es el que tiene que hacer todo este protocolo en equipo junto con su director general. Ahora, en el manual hay 3 partes en el protocolo. El que ya había mencionado, que es a clientes, protocolo a equipo de trabajo y protocolo también que tiene que ver con lo que es el comportamiento y reglas internas. Cuando está dedicado al equipo de trabajo, es prudente que lo hagan precisamente en conjunto. ¿Por qué? Porque si se hizo, digamos, entre 100 personas que integran la empresa y entre esas 100 personas empiezan a poner en el protocolo, oigan, ¿cuál es la hora límite de llegar tarde? ¿8 o 8 y cuarto? No, pues yo opino que 8 y cuarto, 8 y 10. Entonces, cuando ya los reprendan o decidan, por ejemplo, a ver, ¿cómo ven? Quien llegue 8 y media lo voy a regresar a su casa, o quien llegue tarde 8 y media lo que vamos a hacer es descontarle el día. Es decir, el mismo equipo de trabajo va a poner las reglas y va a poner, en este caso, pues los castigos, digámoslo así. Entonces, sí es muy importante que en la parte de lo que es el protocolo de equipo de trabajo o de empleados, que no me gusta decir empleados, ahí que sí estén de acuerdo, obviamente,
todos y que se integre junto con el CEO de la empresa. Eso sí vale la pena. Lo que no puedes permitir y que no está permitible y que no es permisible es, por ejemplo, que el equipo de trabajo te diga cómo vas a interactuar con tus clientes, claro, o que te digan cuál es la misión, la filosofía, la visión de tu empresa o el horario de a qué hora vamos a entrar, porque entonces ya están ellos obviamente queriendo poner sus reglas. Y eso Oye, no. y algo que creo que también es importante, porque a veces pues uno que forma parte de equipos de trabajo, te das cuenta que a veces las reglas te las pone un jefe, pero el jefe no las respeta. Gracias, sí, así es. Y quiero cerrar con esta frase de un maestro que dice así, Víctor Gordoa: claramente, la imagen de la titularidad debe permear en la institución para que la imagen de la institución permee en el cliente. Si el líder de la empresa te está diciendo tienes que llegar temprano y no debes de desayunar en horas de trabajo, pues entonces tú no lo debes de hacer. Hay que ser congruente y obviamente hay que predicar con el ejemplo. Si tú vas a poner esas reglas, las tienes que respetar. Y también hay un protocolo del CEO, Gilberto. El CEO también debe demostrarse hoy más accesible con sus equipos de trabajo, y ese protocolo también debe de incluir cómo va a funcionar y cómo va a reaccionar en determinadas situaciones de convivencia. Como tú sabes, el trabajo se ha vuelto una segunda casa y también se forjan relaciones de amistad, pero también relaciones de amor. Y también dentro de esos protocolos tontos, yo los llamo tontos, Gilberto, hay empresas que te incluyen, por ejemplo, no aceptamos personas con tatuajes o no aceptamos personas que tengan una preferencia sexual. Pues eso debe de tener el protocolo de determinada empresa. Obviamente en mi empresa no tengo ese tipo de protocolos porque estamos viviendo en un siglo donde tenemos que tener apertura y el talento no está en el género, Gilberto. El talento está obviamente en hombres y mujeres. Ah, por supuesto. Lupita, muchas gracias. Gracias por toda esta información. Creo que para quienes nos están viendo, que quizá están emprendiendo un negocio o quienes ya lo tienen y no tienen estos protocolos, pues será motivo de razonar, de pensar y de ponerlos en práctica, porque sin lugar a dudas, si está por escrito, no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahí lo tienes. Así y lo tienes es. desde un principio. Y es súper sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Preguntarte qué estoy haciendo en la empresa, a qué hora abro mi negocio. ¿Qué es lo más importante para mí cuando abro un negocio? Prender la luz, sacar el que me aparta los lugares, checar mi agenda. Es súper sencillo. Solamente pregúntense a qué se dedican, su empresa, cuál es el contenido que oferta, y en base a ello lo van a lograr. Súper sencillo. Gracias, Lupita. Gracias a ti.